Vamos a explicar el día de hoy. Bueno, nosotros veníamos con una visión durante esta semana del precio alcista en el euro contra el dólar, la libra contra el dólar, y bajista en el euro contra la libra. Entonces, si nos vamos a temporalidad de una hora, que es lo que nosotros observamos cuando arrancamos la sesión, vamos a ponerlo al precio acá. A ver, el precio se encontraba en esa zona y cuando arranca la sesión, fíjense qué fuerte, boom, que sube. Bien, lo que podríamos ver, digamos, por así decirlo, si trazamos un FIBO, es que está generando una estructura alcista, ¿no? Este es el retroceso que operamos ayer, el retroceso, boom, y ahora estaría siendo como podemos considerar un nuevo retroceso, ¿no? Pero ni siquiera llega al 60%, ni siquiera llega a este order block, estaría reaccionando por debajo de este pequeño low, bien, fuera de horario encima, y nos estaría dando una reacción alcista por encima de este high en temporalidad de una hora al iniciar la sesión de Londres, de New York. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a 15 minutos, bueno, primero eso en una hora con respecto al euro contra el dólar. Respecto a la libra contra el dólar, vemos que en ese horario estaría como mitigando, ¿no?, el 50% de Asia, esta zona, digamos, eh, de quiebre, podríamos considerar, ¿no?, como esta zona de punto de interés, este POI, bien. Eh, Esto es lo que nosotros veíamos ayer, ¿no? Este supply to demand, el precio sube, y ahora estaría siendo también como una especie de, estaría actuando, digamos, esta zona de highs, estaría actuando ahora como un soporte, ¿no? Similar básicamente a lo que sucede acá, pero en menores temporalidades, esto en mayores temporalidades. Con respecto a la libra, bien, reaccionando y llegando a esta zona. Y con respecto al euro GBP, nosotros estábamos analizando, viendo, y que lo que yo observaba, veía que acá me estaba generando como una especie de equal low, sí, reaccionando por debajo de lows interesantes. En este caso sería también como una zona de, 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 de resistencia que es rota, luego retesteada, actúa como soporte. Entonces veíamos eso y el precio se encontraba muy próximo, digamos, a esta zona. Entonces podemos considerar que acá solamente está mitigando, no está generando una inducción en temporalidad de una hora. Entonces lo que buscaríamos la inducción nosotros por debajo de estos low. Entonces el euro GBP está un poco raro y el día de hoy era Holiday Bank, o sea, en Estados Unidos no estaba, digamos, activo el mercado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, si volvemos al euro USD, nos vamos a temporalidad de 15 minutos como para ver un poquito más de cerca el price action. Bien, vemos que estaba en esa temporalidad, ¿no? Cuando finalizaba la primera vela de H1, digamos, de lo que es las 2 de la tarde de España hasta las 3, estaba manipulando por encima de el logo anterior. Esto podemos considerar como si fuese una especie de medium inducement de M15, pero en realidad no sería como un medium inducement, sería más que nada un alto. Entonces vemos que está generando como un quiebre de estructura. Un alto genera este como decisional, que yo lo tenía marcado como un punto de interés. A mí me gustaba que el precio llegase a esta zona para tomar ventas realmente. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos un alto como este decisional que rompe acá los mínimos, no me rompe como este último low, ¿no?, que es un low de un bajo también interesante, y eso lo hace en Frankfurt, es decir, fuera de horario, ¿no?, donde generalmente se hace la London Trap. Entonces en London se genera una fuerte caída, así reaccionando próximo a esta zona, esta acumulación, bien, eh, una zona de supply to demand, en esta zona espectacular, reaccionando como este order bloque en quiebre, por así decirlo, por debajo de esta mechita. Entonces, vamos a considerar que es esta reacción, ¿no? Y luego genera como un pequeño retroceso complejo
Para continuar a la baja se puede esperar eso, ¿no? Desde mi lugar yo veía esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo me seguía esperando. La verdad yo no encontré algo que me pareciera, digamos, como bonito, lindo en el euro USD. Entonces yo me quedé esperando, el precio empezó a reaccionar en esa zona, empezó a generar como una especie de caída, y el GBP en este momento sí estaba como desplomándose como tal, pero el GBP estaba mitigando esta zona que era la zona de break and test. Fíjense, por debajo, por encima de esta pequeña última velita de M15, y ahí sí empezó a caer con fuerza. El tema es que el GBP estaba cayendo, el euro USD no estaba reaccionando a la baja con fuerza, y el euro GBP estaba reaccionando al alza. Es decir, estaba todo muy raro. O sea, el GBP cayendo perfecto. Por consecuencia, si el GBP está cayendo, se supone que el dólar tendría que estar subiendo. Bien, porque es la divisa base, ¿no? Entonces, si el GBP está cayendo, se supone que el euro debería estar subiendo. Entonces, en ese sentido, sí estaría como un poco alineado. Lo que yo observaba acá en el euro era esta zona, que a mí me gustaba cerca de esta zonita también de reacción, ¿okay? Porque el precio me genera como si fuese un quiebre de estructura, acá me está generando como una especie de retroceso para continuar al alza, quizás por encima de estos high. Entonces podríamos buscar compras en estos puntos, solo que no me está generando una lower time frame como tal, porque no tengo una inducción, a menos que considere que esto es el build up, esta vector candle, pero no me gustaba a mí realmente. Entonces, en el euro USD, ¿qué más se ve? Por ejemplo, si nos vamos a 5 minutos, vemos que el precio me está rompiendo este último low, que es un low medianamente atractivo, por así decirlo, no de esta zona. Sin embargo, para mí estaba generando como una especie de equal highs, bien, para posiblemente seguir acumulando acá, hacer un inducement en este decisional y ahí sí entrar en las ventas. Eso es lo que yo estaba esperando en este preciso momento, y realmente fui muy paciente. ¿Por qué? Porque veía que probablemente esto más que nada parecía como una trend line de acumulación, 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 acumulación. Esto para mí no era una inducción como tal, no lo tomaba realmente una inducción como tal. Entonces yo seguía como esperando. Además, porque también esperaba justamente por el escenario del GBP USD, que si bien había una divergencia acá también súper importante, fíjense este high con este low, una divergencia importante, acá en M5 se ve como si me estaría generando una especie de tulip después de reaccionar en este eh, demand to supply, bien, para continuar a la baja, era lo que esperaba. Entonces, el GBP, por así decirlo, se podría haber ido del trade, ¿no? Pero uno opera siempre la manipulación, la inducción, la manipulación como tal. Acá no se manipulaba, y en el euro USD sí se estaba manipulando. Fíjense cómo sí se estaba manipulando, pero esto no lo considera como una inducción como tal a nivel de estos puntos. Sí podría haber sido un buen trade, solo que yo esperaba estos puntos, teniendo en cuenta también la zona en la que se encontraba el euro GBP. El euro GBP en este punto, cuando supuestamente el euro tenía que bajar, o sea, si el euro USD empieza a bajar, está bien que lo acompañe el GBP USD, pero se supone que euro con euro, a nivel de la libra, debería también, si acá está subiendo, como que debería subir. Entonces es raro porque obviamente era un holiday bank. Yo veía esta zona como una zona de posible zona de acumulación para luego hacer un build up, ¿no? Una lower time frame y continuar a la baja en el euro GBP, y ahí sí ir a buscar por debajo de estos low de acá. Sí pasó eso, pero vamos a ver más adelante. Entonces yo seguía esperando, seguía esperando. Entonces vemos que tuki tuki, acá ya, fíjense que estaba finalizando la vela de las 3 de la tarde. Bien, hace una fuerte entrada, ahí hace una fuerte caída, ¿no? De 5 minutos. Tranqui, yo no me desespero realmente porque espero en este punto, ¡pum! Y ahí entra esta zona. ¿Qué pasa? Obviamente yo empecé a esperar que venga por encima de este punto, por encima de este high. Digo, ok, si de entrada viene por encima de este high,
es una entrada tremenda porque yo pongo mi stop loss por acá encima y entro con toda. Más, sin embargo, si veo que me hace una lower time frame en esta zona, bueno, obviamente sería también proteger el stop loss por acá, porque supongamos que vuelve una vez más, me mitiga y ahí se va la baja, que de hecho fue justamente lo que yo estaba esperando. Lo que yo estaba esperando a ver, en el Euro GBP. Fíjense, pero ¿qué pasa? A mí, claro, son las 45. En 15 minutos, o sea, en una vela de 15 minutos, finaliza esta vela de las 3 de la tarde y comienza la vela de las 4 de la tarde. Entonces no me gusta operar en los finales y en los inicios de velas en las velas de una hora. Acá, sin embargo, el GBP ya me estaba reaccionando con fuerza. Quizás esta zona, pero que no es una zona como tal relevante, entonces no me parecía que sea como una zona que vos justifique que el precio se frene acá, bien, entonces como que no tenía justificación. Más allá de que seguramente si no vamos temprano ahora se está manipulando el low de la vela anterior, exactamente, está manipulando el low de la vela de H1. Ven que no hay una zona como tal, sí el low de la vela de H1 anterior. Bien, entonces esa como que sería el punto del por qué el precio se empieza a frenar acá, desde mi punto de vista, ¿ok? Entonces, viendo eso, el euro USD, el GBP USD y el euro GBP, veo que acá también se genera boom, un vector candle, pero me sigue generando a mi modo de ver un build-up que estaría reaccionando en este pequeño bloque, bien en esta zona de rechazo. Entonces sigo insistiendo con mi visión de que el precio puede continuar acá para recién irme en compras, digo en ventas. Entonces, ok, sigo esperando pacientemente, porque como digo, ya son y 45, o sea, es decir, esta vela es de 50, me quedan dos velas más e inicia la vela de la siguiente hora. Fíjense cómo esta me mete un mechazo, bien, ahora esta me mete otro mechazo y ahí me finalizaría la vela de H1. Fíjense cómo me finaliza la vela de H1 como un doji, me deja todo a un espacio como gap para poder rellenar en el euro USD. Y con respecto al GBP ya estaba que manipulando por debajo del low de la vela anterior, bien reaccionando o sea, básicamente haciendo una pausa en una zona que no tiene mucho sentido frenarse, por así decirlo, no está reaccionando un orden ni nada por el estilo. Entonces, nada, yo seguía esperando pacientemente. Fíjense, el euro GBP es uno que ya más o menos está generando como una pequeña vela de mayor movimiento alcista, ¿no? Y reaccionando justamente a esta zona que, como les comenté anteriormente, en 15 minutos se veía, yo marco el final de esta velita más el inicio de esa, y en 5 minutos podíamos esperar más o menos algo bonito, ya que, fíjense, el precio viene, me hace esta especie como de test, o sea que si ponemos el stop loss acá como yo digo, puede ser un stop loss que me saque si es que viene con fuerza el precio, a menos que se empiece a frenar, ¿no? Y lo mismo acá, es una especie como también de test en menor temporalidad que me puede dar una reacción y probablemente me dé la reacción acá porque tenemos un vacío. Entonces, digamos, una zona que, bueno, dependiendo del lower time frame, yo estaría entrando en este punto. Entonces inicia la vela de la siguiente hora y esto es muy importante, hay que ver cómo reacciona la vela de la siguiente hora. El precio empieza a reaccionar ahí como acumulando, fíjense que empieza a acumular, no me empieza a generar mucho, me hace como un pequeño maga al alza, digo a la baja, en el euro GBP. Sin embargo, yo seguía paciente esperando a ver cómo se iba moviendo todo esto y lo veo en temporalidades de un minuto. ¿Por qué? Porque fíjense en que en un minuto lo único que yo estaba viendo acá es también una acumulación. Entonces, ¿qué es lo último que yo puedo esperar? Boom, una inducción y ahí sí irme a la baja. Eso es lo que yo estaba esperando justamente en el GBP, que es lo que termino pintando yo acá. Yo más o menos cerca de estos puntos, a ver si me acerco un poquito más. Me acerco un poquito más. Ahí sigo. Bien, ahí Tuki. ¿Este de cuánto es? De un minuto, 19. Sigo. Ahí finaliza la de 20. Seguramente acá tengo una varita que cae. Bien, yo esto no estaba viendo en M1 como tal, pero fíjense que esta es la inducción. Esta justamente es la inducción que yo no veo porque yo no estaba en M1. Yo después logro ver esto. Yo estaba literalmente en M5 constantemente porque el mentor me dijo que si yo estoy mucho tiempo en M1 termino perdiendo. Entonces fíjense que cuando termina esta vela de M5,
justamente a las 4:20 está iniciando la siguiente vela de M15. Yo dije, ok, me está rechazando esta zona, me continúa rechazando esta zona, es posible que venga, me llene justamente este gap que queda acá, este vacío que tenemos acá, llegue por esta zona, acá me haga la lower time frame y yo, boom, meta la venta, que es justamente lo que termino pintando acá. Exactamente, fíjense que yo marco ahí, quiero esto, la lower time frame, y si no, que baje en esta zona, que baje, me reaccione, me haga acá recién la inducción, es decir, que acá me sigue acumulando, boom, me hace la inducción por encima de esto, reaccionando en el vacío, por acá, y ahí sí a la baja. Eran las dos opciones que yo tenía. Y en M5 me está reaccionando, pero fíjense lo que pasa en el Euro GBP, boom, se cae con todo y ahí automáticamente se me anula completamente el trade. Obviamente vamos a verlo, esto estaba en 5 minutos, ¿ok? En el Euro GBP. Vamos a verlo en el GBP USD, en qué situación se encontraba. En el GBP USD, como ya inicia la siguiente vela de 1 hora, yo simplemente, como dije, no veía sentido de que empiece a reaccionar acá, entonces veo que posiblemente está reaccionando en esta zona. Como empieza a subir el GBP USD, estaba mitigando y seguramente el euro estaba ya generando una mayor inducción. Ahí lo vemos, una mayor inducción en el inicio de la siguiente hora. Entonces, claro, yo cuando sucede justamente la siguiente vela del euro GBP que cae fuertemente, lo vemos acá. La vela del euro GBP cae con todo, se me va obviamente la entrada. Dije, ok, el GBP USD sube fuertemente. Dije, ok, hay posibilidades de que el GBP venga, me reacciona en esta zona y ahí continúa la baja. Entonces, o simplemente me está haciendo un retroceso a esta zona para tomar liquidez y ahí sí ir a la baja. Más allá de eso, a mí el mejor price action que me gustaba era del euro USD. Justamente que me había generado estos high, esta especie de inducción. Y ahora sí me estaba reaccionando a esta zonita que yo tenía marcado. Fíjense, esta zona que yo tenía marcada, bien. Básicamente acá, por debajo de este último order block de M5, viene al inicio acá de la acumulación, como esta zona, como una especie de piso, por así decirlo, que se vea como una resistencia, ¿no? No me gustaba pero así, pero encima me estaba reaccionando acá. Y acá es donde yo observo. Fíjense primero que nada el estilo de cadena de bloques. Porque tenemos el último bloque de M5 y si no vamos a temporalidad de 1 minuto, pero si yo marco este último bloquecito, que es la zona que me hace la inducción, es decir, la última vela, posiblemente la última vela alcista antes del impulso bajista, bien, es esta específicamente, la que está azul, que la quise pintar de amarillo, ahí, bueno, se pinta, ahí se pintó. En M1, que es lo que yo ahí sí observo, dije, ok, listo, fíjense, me hace como one leg, me hace esta, me está haciendo como una especie de two leg, y acá es donde yo elijo entrar. Después de este rechazo, yo dije, ok, tomo la venta. Ahí fue que decido entrar y el precio tuki me hace una última reacción, creo, y ahí cae, o ya termina cayendo. Vamos a esperar unos minutitos, vamos a poner un M5, pero yo ya decido entrar. ¿Por qué yo ya decido entrar? Porque fíjense que la siguiente vela de M5 ya el precio cae y ya el euro GBP está completamente desplomadísimo, o sea, se quedó fuertemente acá, era muy probable que continúe la baja y encima el GBP USD también ya me estaba generando como la reacción, o sea, el precio lo que hizo fue nuevamente llegar a esta zona para continuar la baja, entonces ya me estaba bajando, ya estaba y yo ya había entrado. El tema es que le voy a compartir lo que es la cuenta demo que estoy operando en este preciso momento. Fíjense, yo tomo la venta justamente ahí, me hace el one leg, acá me hace este rechazo y yo dije, boom, a la baja. Boom, a la baja y empieza el precio a caer, a caer, a caer, a caer. El tema es que miren el de grande que es el spread, o sea, es muy grande el spread. A mi modo de verlo es muy grande el spread. 15859, 15847, casi más de 12, sí, 12 pi, por así decirlo. Bien, entonces, eh, fíjense que el precio, cuando yo hago la venta, dije, ok, cuando ese precio viene acá, protejo. Y justamente eso hizo el precio. Miren, Tuki,
cae ahí fuertemente, yo en definitiva termino saliendo 0,8 de la cuenta, o sea, ni siquiera un 1-1 porque eran 5 pips de stop loss, protegiendo por encima de esta última vela, ¿no? De esta zona, un poco sí arriesgado, pero que lo que me daba indicio a mí de caída justamente era el euro GBP, que con esta vela súper poderosa cae, entonces viene a buscar estos low, el GBP USD que ya había caído anteriormente y ahora lo que estaba haciendo era recuperar para continuar a la baja. Entonces en esta recuperación lo que hace el euro USD es manipular. Entonces dije ok, pongo acá, cuando llegue acá a esta zona, pongo en B, break even, ¿no? Y acá ya el precio se empieza a volver. Y como tenía mucho spread, yo en definitiva en M1 estaba viendo esto. Y como cuando me hace esto y empieza a subir, yo acá dije, listo, ok, cierro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta el spread, yo ya había protegido, me podría haber sacado en break-even. Pero me podría haber sacado en break-even porque lo grande que es el spread. O sea, fíjense que yo de hecho tomo la venta mucho más arriba y me la termino tomando acá. O sea, tomo más o menos acá yo la venta y me tomo acá, o sea, malísimo. El spread que me toma la venta. Eh, Perdón, yo tomo la venta acá más o menos, sí, acá, y el spread me la termina agarrando acá la venta. O sea, nada que ver. Yo tendría que haber tomado acá la venta. Y ahí irme a la baja. ¿Y qué pasa? Yo después protegí. Bien. No, miento, no sé cómo tomé esto, la verdad. O sea, no sé cómo me agarré el spread, pero sé que el spread me cagó, digamos, esto. O sea, yo, claro, yo entiendo. Bien. Bueno, nada, la cuestión es que el precio yo termino cerrando en esta velita, que sería esta velita que se ve acá, yo acá termino cerrando, bien, porque el precio probablemente se vuelva, porque yo me tenía que haber break-even. Y terminé cerrando porque, como dije, o sea, el spread me va a sacar directamente en break-even, y no tengo ganas que el precio se vuelva, porque en definitiva, ¿qué pasa? El precio puede venir, ahora sí con fuerza, manipularme esta zona, porque acá ya cumple la eficiencia del retroceso, acá tenemos un order block, a unos 5 minutos se va a ver mucho más lindo. Bien, me cumple acá, fíjense, la eficiencia del retroceso, por consecuencia yo prefiero irme a break-even, y si el precio viene me saca una vez más, acá sigo con el lower time frame, aunque ya no hubiese entrado, pero en definitiva estuve protegido, confiando de que el euro GBP va a ir por debajo de los low, sería estos low, confiando que el precio vendría por acá y que el GBP USD también vendría por acá debajo de este low. Entonces esa era mi intención, por eso es que yo termino tomando el euro USD y termino tomando ganancia ahí, o sea, literalmente, fíjense, termino entrando 17 y 28, que serían eh, las 12, las 12:28 hora argentina y 47, o sea, básicamente minutos después, casi 20 minutos después, termino cerrando el trade. Bien, súper fácil, 5, 10, 15 y 20 minutos acá. Bien, entonces, a ver qué más. El precio después continúa a la baja. Y yo dije, ok, sí, fíjense acá me hubiese sacado en break-even. Dependiendo del spread, capaz que me termina sacando stop loss. Pero fíjense cómo se adentra una vez más, que esto es lo que yo no quería que me pase. Y que el precio venga, boom, me saquen stop loss. Entonces, por eso hubiese protegido yo, me hubiese sacado en break-even sin tanto spread. Y el precio ahora sí se empieza a mantener en esta zona. Fíjense que mete un último mechazo. Bien, y ahora sí viene por debajo de esto. Y el tema que en este momento el GBP USD lo que hizo fue venir manipular por encima de este supply to demand, reaccionando cerca de esta zona. Bien, que capaz que en M15 se ve un poquito más lindo. Bien, reaccionando en esta zona. Sí, que termina siendo también, sigue siendo un sub. Acá fíjense, este mechazo engaña al alza por encima de estos low y boom, rompe con fuerza. Luego después hace un pequeño retest que sería en esta zona y ahí continúa la baja. El euro GBP simplemente lo único que hace fue bajar por debajo de este low, bien, seguir generando liquidez por acá debajo. Eh, y bueno, y así continuó el precio. Yo ya salí, entonces no me quedé observando nada por el estilo. El euro GBP se mantuvo en esa zona, fíjense, tuki tuki. Y vamos a ver el GBP USD, cómo se mantuvo por esta zona. En definitiva, se terminó haciendo un rango la sesión del día de hoy. Fíjense, este máximo mínimo y se movió el Londres
entre el máximo y el mínimo del día. No se salió de ahí. Respecto al GBP, lo mismo con el euro USD. Fíjense que de todas formas, a nivel de lo que es el trade, no me hubiese sacado en stop loss ni siquiera acá. O sea que estaba bien, bien puesta la venta, por así decirlo. Bien. Pero bueno, en definitiva ese fue el trade del día de hoy. Esos fueron todos los análisis que hice. No vi el índice, así que bueno,